Mis hermanos, yo no sé qué fue lo que causó más alegría en esta Navidad, en todo lo que tú has podido experimentar, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, todavía la Navidad no ha pasado. Pero hay gente que, como se le acabó el doble sueldo, dicen ya pasó. Pero nosotros sabemos que no. Quedan unos cuantos días todavía. Y yo quisiera que tú te preguntes, ¿qué fue lo que te causó más alegría? Y cómo esa alegría pudiera mantenerse. Tal vez tú pensarás ahí en tu asiento que la reunión familiar, poder estar junto con tus familiares y amigos que tenía mucho que no veía y poder disfrutar de ese tiempo. Tal vez toda la comida y el tipo de comida, ¿verdad? Que no se hace normalmente en el año, pero se hace en esa fiesta, en esa celebración de Navidad, que uno no sabe qué es lo que va a coger, qué es lo que se va a servir. Siempre tengo problemas con mi suegra, porque ellos quieren que yo me sirva de todo. Y lamentablemente, yo prefiero escoger lo mejor. Si de todo lo que ponen, yo cojo mucho de lo que más me gusta. Amén. Bueno, no dijeron amén. Ustedes comen de todo, no hay problema. Cualquiera de estas realidades que haya producido alegría en ustedes, yo no tengo ningún problema. Son buenas, son válidas. Pero en el día de hoy, yo quiero que tú pienses, si esas cosas no hubiesen sido así, imagínate que tú la hayas pasado mal en Navidad. Y no tú, quiero que te imagines que tu pastor hace 4 años salió a Jerusalén en un viaje misionero, pensando que eso era lo correcto, que Dios le había mandado. Y en ese viaje todo se desmoronó. Lo comenzaron a acusar sus propios compañeros o sus propias personas de su propio pueblo. Lo encarcelaron y lo tomaron prisionero como si fuera un criminal. Luego lo estuvieron llevando de gobernantes en gobernantes, de ciudad en ciudad, para que le hicieran juicio esos gobernadores, y sus acusadores estaban pidiendo nada más y nada menos que la pena de muerte. No querían otra cosa. Imagínense esa situación. Pero no solamente eso. Luego, cuando lo traen al país, no puede venir a la fiesta de Navidad, está preso todavía, aunque domiciliario. No puede venir a pasarse el año nuevo con nosotros. No puede celebrar. Imagínate esa condición de un pastor. Pero sin embargo, en esas mismas condiciones, después de todo ese tiempo, esperando el juicio para que se le muestre que es inocente, ese pastor envía una carta a la iglesia para poder mostrarnos cuál es el verdadero informe de lo que ha sucedido en su vida y cómo nosotros necesitamos aprender de él la verdadera clave del gozo que él tenía allí en prisión. Si vamos a Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 18, y aunque tenemos pantalla, quisiera pedirle que utilicemos tus Biblias en el día de hoy, porque vamos a ver algunos versículos más adelante que quiero que lo podamos leer. En Filipenses capítulo 1, versículo 12, dice así la palabra de Dios: lo que les relaté, lo que le pedí que pensaran, no es más que un resumen de la vida de Pablo, desde el capítulo 21 al 28 de Hechos, donde se explica cuál fue todo el proceso de su vida y su ministerio al él ser encarcelado en Jerusalén y de ahí llevado a Roma, y también estaba preso allí durante 2 años esperando un juicio. Le invito a leerlo en sus casas, capítulo 21 al 28 de Hechos, van a poder ver este relato. Pero imagínate que las últimas 4 Navidades ese pastor la ha pasado en cárceles, no ha podido disfrutar de la compañía de los hermanos, de disfrutar de los alimentos, de todo lo que tú has podido disfrutar. Pero envía una carta a nosotros y nos dice de esta manera, versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien
para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo está enviando una carta a los filipenses para darle un informe de lo que ha sido su realidad, basado en la providencia de Dios. Ellos habían recibido varios informes acerca de Pablo, de las condiciones de por qué. Hacía 10 años que Pablo no podía visitar a los Filipos. Y él le manda esta carta ya estando posiblemente en la parte final del ministerio, del proceso de cárcel. Luego fue liberado, pero en ese proceso de 4 años que él no podía visitar otras iglesias porque estaba siendo juzgado por el Imperio Romano, pero acusado por los mismos judíos. Y él escribe esta carta a los filipenses, que ya venimos viendo con el capítulo 1, versículo del 1 al 6. Vimos que Pablo nos está exhortando al gozo, porque Dios todavía no ha terminado con nosotros, y Dios no ha terminado tampoco en nosotros. Luego vimos una petición del año nuevo. ¿Cuál sería esa petición? Bueno, vimos y acogimos la petición de Pablo. Pablo pedía por los filipenses en el capítulo 1, versículos 9 al 11, que Dios le diera un amor que abundara mucho más en el conocimiento de Dios y de todo lo que es el carácter del Señor. Es decir, que Dios pudiera darle a ellos el carácter de Cristo para ellos poder vivir la vida cristiana. Y ahora Pablo le está mostrando, enseñándonos cómo nosotros necesitamos tener la clave del gozo que tenía Pablo, para que no sea un gozo momentáneo, sino que podamos gozarnos por el progreso del Evangelio. Y eso no va a poder parar. Cuando nuestro gozo está anclado en el progreso del Evangelio, vamos a ver cómo Pablo, aún preso, el Evangelio seguía avanzando, seguía anunciándose, y él se llenaba de gozo por esto. Pero vamos a verlo en sus palabras. Dice en el versículo 12 al 13, primero nos enseña el apóstol Pablo que el progreso, el gozo de él en el progreso del Evangelio, no solamente era por las tribulaciones, sino cómo el Evangelio estaba avanzando en los de fuera de la iglesia, es decir, con los incrédulos, cómo las vidas estaban cambiando. Y en el versículo 12 al 13 dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. 13a, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Ahí esa frase, quiero que sepáis, hermanos. El apóstol le está tratando de decir que quiere que ellos entiendan por la experiencia de él mismo cómo el Evangelio está avanzando en aquellos que no conocen del Señor, en aquellos que nunca iban a escuchar de Cristo, al menos que la providencia divina lo fuese llevando por todo ese camino en el que él fue transitando. Si usted lee Hechos capítulo 21 al 28, se va a dar cuenta que a Pablo lo toman preso, y para poder liberarlo de los judíos tuvieron que mandar 470 soldados. Y esos 470 soldados los guiaron por todas las ciudades, cuidándolo de que no lo mataran. Eso solamente puede hacerlo el Señor. Como Pablo, siendo una persona perseguida por los judíos y que había un plan para matarlo, termina siendo custodiado por el mismo Imperio Romano. Pero no solamente eso. Cuando parten hacia Roma,
en el camino, en las embarcaciones, todo lo que el Señor le iba revelando a Pablo iba aconteciendo. Y como el piloto y el dueño de la nave estaban enfocados en su conocimiento y en su experiencia en navegación, no querían llevarse de Pablo y sencillamente todo salía mal. Al final, los guardias se dieron cuenta que era mejor seguir a Pablo porque aunque el piloto estaba conectado al dueño de la nave, Pablo estaba conectado al dueño de la creación, al dueño de la tormenta. Entonces tenía más control y más conocimiento, aunque no era pescador. Así que Pablo, como prisionero, se lo llevan de prisión de Jerusalén a Roma y termina él siendo el piloto de la nave prácticamente, el que comenzó a dirigir cómo tenían que hacerse las cosas. Pero llega a Roma y dice aquí que él quiere que los hermanos sepan qué estaba pasando allí con el evangelio. Aparentemente los filipenses estaban preocupados por la condición de Pablo. ¿Qué estaba pasando con Pablo? ¿Por qué no viene a visitarnos? Sin embargo, dice el versículo 12, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Todo lo que había pasado en su vida, y así lo dice Matthew Henry en una transliteración, dice, mirad lo que me ha ocurrido. Lejos de impedir el progreso del evangelio, lo ha promovido y acelerado. Y Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 15, es el anhelo que tenía, ir a Roma. Dice el versículo 15, así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Sin embargo, él no sabía que la travesía iba a ser de la forma en que Dios lo había destinado. Para Pablo, todo lo que la providencia de Dios había permitido estaba bajo el control de Dios y era bueno, agradable y perfecto. Todo estaba diseñado por Dios y aunque pudiera verse como un evento catastrófico o como una hazaña del enemigo para contrarrestar el evangelio, la palabra del Señor dice que el evangelio seguía propagándose y avanzando sin la necesidad de la libertad de Pablo. Esto no es más que lo que producía el gozo en el corazón de Pablo, el evangelio. Porque Pablo entendía, y es lo que nosotros cada día necesitamos recordar, hoy en especial, terminando el fin de año, y es que el evangelio no es simplemente un mensaje más, no es simplemente un mensaje que podemos compartir aquí, como en otros lugares, con otras ideologías pudieran compartir y también sería igual. No, Pablo estaba claro de que el mensaje del evangelio estaba 100% seguro y profundamente convencido que eres el único y el perfecto mensaje para salvación de los hombres. El evangelio para Pablo eran simplemente las buenas noticias de Dios para las malas noticias del hombre. Y en esta carta podemos encontrar cuál era su entendimiento del evangelio. Y por eso les decía que quería que ustedes tuvieran sus Biblias para que me acompañen, porque vamos a navegar un poco, sobre todo en este elemento, el evangelio. Y dice así, si Pablo menciona 16 veces, lo vimos en el primer mensaje, el gozo en la carta de los filipenses, no es más porque menciona 10 veces el evangelio y de allí se produce el gozo. Vamos a verlo. Dice en el versículo 5, capítulo 1, verso 5, por vuestra comunión en el evangelio. Es decir que lo que hacía que Pablo tuviese una relación, una comunidad, lo que nos reúne a nosotros aquí, ¿usted sabe lo que es? El evangelio. Yo no lo conocía a ustedes no me conocían a mí, posiblemente ustedes tampoco se conocían. Los trasfondos que tenemos cada quien, si Dios no nos hubiese salvado, estuviésemos todos perdidos o posiblemente muertos ya. Eso es lo que le dice, la comunión en el evangelio es lo que nos une a nosotros para poder vivir la vida cristiana. Versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. ¿Sabe por qué? Y en la defensa y confirmación del evangelio. Tanto Pablo como los filipenses, lo que lo unía era defender el evangelio. Para eso era que estaban en este mundo y nosotros también.
versículo 12, que es nuestro texto, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ya le hemos hecho referencia de lo que le pasó. No era que él estaba cenando en Navidad. No era que había mucho cerdo, muchos bonos que le dieron en el trabajo. No fue que le dieron vacaciones todo el mes de diciembre. Dice la palabra que estando en prisión, pero todo lo que le pasó ha redundado más bien para el progreso del evangelio. Versículo 17, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Versículo 18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Para Pablo lo más importante era que Cristo fuese anunciado, no importa si sus condiciones no eran las más favorables, las más buenas, las más humanamente hablando, ¿verdad? Las condiciones mejores, cómodas. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Para Pablo, todo lo que pudiera pasar, aún la muerte. Decíamos ahí en la canción, ¿verdad? Que tomaremos nuestra cruz y seguiremos al Señor. Esa cruz se refiere a que estamos dispuestos a morir, a entregar nuestro cuerpo por Cristo. Bueno, Pablo estaba dispuesto, porque lo que él quería era que sea magnificado Cristo, aún en su cuerpo. Versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Es decir, que el evangelio es lo que hace que nosotros podamos vivir éticamente. Si la forma en la que debemos comportarnos los cristianos es simplemente conforme al evangelio. ¿Y qué es eso? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo vivimos conforme al evangelio? Bueno, el evangelio es nada más y nada menos que el mensaje de Cristo. Es decir, que no es el testimonio tuyo y el testimonio mío. Muchos de nosotros a veces inicialmente pensábamos que el evangelio era compartir nuestro testimonio. Bueno, el evangelio es el testimonio de alguien, pero no es el tuyo y mío, es el de Cristo. La forma de nosotros vivir el evangelio es vivir como Cristo vivió. Esa es la forma en que el evangelio nos ayuda a nosotros, cómo vivir. Dice el mismo 27, al final, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Es decir, que todo lo que nosotros podemos hacer en este mundo, poder batallar y enfrentar las diferentes pruebas y enemistades que lleguen del enemigo hacia nosotros, es combatiendo para defender la fe del evangelio, es decir, la enseñanza del evangelio. Y aquí venimos con ese texto maravilloso, un himno celestial que está ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y lo estuvimos cantando, ¿verdad? Qué bello cuando se canta, ¿verdad? Como el Señor, siendo Dios, siendo en forma de Dios, dejó la creación, su gloria, y descendió a la creación. Dice, haya pues, versículo 5 del capítulo 2, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y comienza a decirnos, ¿qué fue lo que hizo Cristo? ¿Cuál es el evangelio? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no se quedó ahí. No solamente se hizo hombre y vino a presentarse como un buen ejemplo, como un buen maestro al que debemos seguir. Ah, qué buen ejemplo el Señor. Sí, Jesús es un buen maestro, es un buen profeta, un gran profeta. No. Jesús es Dios, hecho hombre. Pero estando en la condición de hombre, no se detuvo ahí. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el evangelio. No es simplemente que fue a venir a dar un ejemplo para que nosotros podamos entender cómo debemos vivir en este mundo para ser buenos y poder tener vida eterna. No, tú y yo no vamos a poder ser como Cristo es. En este mundo nosotros no vamos a poder cumplir toda la ley de Dios perfectamente todos los días, cada segundo de nuestra vida, cada vez que respiramos, pensamos, deseamos o actuamos.
como Cristo lo hizo. Vivió toda su vida sin pecado. Pero lo hizo también hasta la muerte. Porque tenía que morir. Cuando vemos al niño en el pesebre, en todos los pesebres, en los nacimientos, damos gloria a Dios. ¿Cómo representan la venida de nuestro Señor? Dios hecho hombre. Pero tenemos que recordar que no se quedó en el pesebre, sino que también fue a la cruz. En la cruz fue que Él perdonó nuestros pecados. En el pesebre se hizo hombre como uno de nosotros. Se humilló a sí mismo para hacerse como tú y yo. Porque tú y yo necesitamos un hombre perfecto que muriera y pagara por nuestros pecados. No podíamos hacerlo tú y yo. Dice Dios, entonces, no se quedó en la cruz. No se quedó en la tumba. La tumba está vacía. Dice que por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabe cuáles son los que están en la tierra? Todos los que estamos aquí. Todo lo que existen. Y si tú no has entregado tu vida al Señor, si tú no te has humillado delante de Cristo, hoy es el día de que tus rodillas se doblen. Porque un día van a tener que se van a doblar por obligación. Hoy pueden ser dobladas por convicción, para salvación y vida eterna. Para que puedas decir con Cristo, dice la palabra aquí, todo nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dice la palabra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Es decir que el Evangelio es lo que produce el gozo en el ser humano. Era lo que producía el gozo en Pablo. Y él lo está dejando claro en esta carta. Dice el versículo 15. Capítulo 2, versículo 22. Pero ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, hablando de Timoteo. Le dice a los filipenses, recuerden a Timoteo que también él sirvió conmigo el Evangelio. Capítulo 4, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Uno de los propósitos que tiene la carta de los filipenses, dentro de los diferentes propósitos que tiene, es resolver un conflicto que había en la iglesia de Filipos entre Evodia y Síntique. Había una diferencia entre ellas y Pablo también tiene el propósito en esta carta de que se resuelva ese conflicto. Y la forma en la que quiere e introduce esa solución, aparte de mostrar a Cristo y la humillación de Cristo, su humildad, le dice, compañero fiel, quiero que ayudes a estas dos hermanas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Acuérdense cómo ustedes juntas estaban conmigo difundiendo, predicando, enseñando el Evangelio a niños, a mujeres, a todo aquel que se acercaba a ustedes. Recuérdale eso para que ellas solucionen su problema. El Evangelio también es lo que trae paz y soluciona nuestros conflictos aún internos. Versículo 15 y último. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, es decir que Cristo, Pablo, desde que llegó a Filipos, siempre estuvo predicando el Evangelio. Eso era lo primero que él estaba haciendo. Pero en Hechos capítulo 20, versículo 24, ya podemos ver cuál era el deseo de Pablo. Es decir, ¿por qué era que Pablo hacía esto? Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿cuál fue? Para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Es que él estaba llamado a esto, como tú y yo también, si somos creyentes, hemos sido llamados a predicar a Cristo. Ahora, ¿cómo había progresado el Evangelio si Pablo estaba preso?
¿Cómo era que estaba progresando el evangelio? Bueno, en el versículo 13 nos dice que, en el versículo del 12 al 18 nos dice de dos formas. Una, en el versículo 13, es que comenzó a producir cambios de vidas, a transformar vidas en aquellos que no conocían, fuera de la iglesia. Comenzó a transformar las vidas de los incrédulos. Pero fíjese qué tipo de personas. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Es decir, que el tiempo de los 4 años en que Pablo fue llevado desde Jerusalén hasta Roma, todos los soldados del imperio, toda la guardia imperial, eso es como si le pusieran los seguridad del presidente, toda la seguridad, el equipo de seguridad del presidente, no los que están con el presidente todos los días, sino todo ese ejército que se forma para cuidar al presidente, una parte de ellos eran los que cuidaban a Pablo, o obviamente lo tenían encarcelado. Y dice la palabra que Pablo estaba predicándole a ellos y estos se estaban convirtiendo. Es decir, que el evangelio estaba progresando en aquellos que no eran creyentes, en los incrédulos. Y nosotros tenemos que preguntarnos si durante el tiempo de Pablo, preso, una de las formas que se utilizaba para que los presos no se escaparan era que se encadenaba al prisionero con el soldado. Y se iban rotando los soldados. Y la pregunta para nosotros, o que hacemos en el texto es, si realmente era Pablo que estaba atado, encadenado al soldado, o era el soldado que estaba encadenado a Pablo. Porque Pablo, cada vez que tenía la oportunidad de tener un soldado cerca, lo que predicaba era el evangelio. Y también nosotros deberíamos hacernos la misma pregunta. ¿Cómo estás interpretando la providencia de Dios en tu vida? ¿Tienes gozo porque el evangelio está progresando en aquellos que posiblemente tú no consideres que deberían estar en tu vida? ¿Estás tú predicando y enseñando el evangelio a aquel esposo o esposa que no conoce de Cristo y que la única forma de que se separen es por medio de la muerte? ¿Es para ti una carga ese matrimonio o está siendo una oportunidad para predicarle a Cristo y que el evangelio progrese en la vida de esa persona? Pero aquellas que son madres también, tienes gozo por aquellas cantidades de hijos que tal vez tú no esperabas que fueran tantos, ¿verdad? Como mi esposa. Está siendo una carga tener tantos hijos y no poder cuidarlos a todos y poder tener esa batalla diaria de su demanda. Tal vez esperaba que fueran cristianos desde que nacieran, ¿verdad? Pero lamentablemente nacemos siendo pecadores y tenemos que predicarle a Cristo. O está predicándole a Cristo todo el tiempo, cada oportunidad que tiene, hasta que ellos puedan llegar a la adultez y salgan de la casa, hasta que se conviertan a Cristo. Estás luchando por aquel compañero de trabajo que oraste por ese trabajo y posiblemente estás loco o loca que buscar otro, cambiar de trabajo. Pero Dios te ha dejado ahí para predicar el evangelio, para compartir el evangelio con ellos. Estás orando al Señor para que Dios te use para transformar la vida de tu jefe o de tus compañeros antes de que salgas de ahí y te voten. Realmente la pregunta para ti y para mí es si tú estás viendo toda esta providencia de Dios como una atadura para ti o simplemente ellos están atados a ti para que tú prediques el evangelio. Necesitas predicarle con tu vida y con tus palabras el evangelio de Cristo hasta que seas para él o ella las cadenas de bendición y santificación hasta que entren al gozo del Señor. Busquen el capítulo 4, versículo 22 para que ustedes se gocen. Fíjense cuando Pablo está ya despidiéndose en la carta y él hace ahí una observación de quienes están enviando el saludo a los filipenses y nos da un detalle. Dice versículo 22, todos los santos los saludan. ¿Quiénes son esos? Todos los creyentes de Roma. Pero fíjate quiénes estaban incluidos.
y especialmente los de la casa de César. Es decir, que de esa guardia imperial se habían convertido tantos hermanos que ya eran parte del ministerio y estaban siendo enviados en la carta como saludando a los filipenses. Te mandan saludos los guardias. Los que estaban empezaron encadenándome, ahora ellos son los que están libres. ¿Por qué? Este es el gozo de Pablo. No la libertad y la comodidad en la iglesia de Roma. Él no estaba sentado en el banco de la iglesia de Roma, sino el progreso del evangelio en el imperio romano. Pero no solo la guardia imperial se convirtió. No estaba progresando la palabra solamente en esos guardias. Dice versículo 13b, y a todos los demás. En todo el imperio, el evangelio, después que Pablo llegó a Roma, estaba progresando, estaba siendo conocido, porque todos esos guardias sabían, y todo lo que de la casa de César sabían que Pablo era inocente, que el Pablo estaba prisionero simplemente por causa de Cristo, que no había una evidencia y una razón por la cual estaba detenido allí, que él estaba allí porque había apelado a César, pero no había necesidad, era un preso de confianza. El Señor lo había llevado allí para predicar a Cristo, nada más y nada menos. La acusación en Jerusalén de los acusadores fue de que él transgredió la ley en el templo. Sin embargo, en los primeros juicios que le hicieron, se evidenció que Pablo no había cometido ningún delito. Que Pablo en su vida pasada era un fariseo y conocía perfectamente la ley y había ido a hacer voto para mostrarle a los judíos que él estaba conforme a los mandamientos. Es increíble lo que Pablo pudo hacer desde una prisión preventiva, desde una habitación alquilada, predicando el evangelio, sin poder salir, sin poder ir a la iglesia, sin poder plantar. Si puedes buscar ahí Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31, vas a poder notar esto. Este es el final de Hechos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo finalizó ya en el último año de todo este encarcelamiento de Pablo? Dice la palabra, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. No podía salir. Sin embargo, el evangelio seguía saliendo. Y esto es simplemente, como Pablo podía decirlo, aunque piensen que estoy estancado, el evangelio sigue navegando en toda la agua. Mientras yo estoy preso, el evangelio sigue libre y libertando a otros. ¿Es esto lo que te llena de gozo? Esa cena ya pasó. El doble se acabó. Las vacaciones puede ser que se estén acabando, pero el evangelio sigue progresando. Y esa es la clave del gozo de Pablo y esa es la clave del gozo para ti y para mí. Entender que el evangelio sigue progresando, sigue salvando, eso es lo que va a llenarnos de gozo. No es solo que tú seas salvo o salva, sino que otros sean salvos por el evangelio. Por otro lado, no solo era que el evangelio estaba progresando fuera de las puertas de la iglesia, solo con los incrédulos. ¿Y qué es lo que pasa? Pablo había escrito la carta a los romanos anteriormente. Y el deseo de Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 15, ya lo leímos, era ir a Roma y compartir en Roma el evangelio. Entonces, ¿cómo es que la iglesia no estaba siendo bendecida? Dice la palabra que sí. Que no solamente estaba progresando en aquellos que no conocían del evangelio, sino también hacia adentro, en los creyentes que habían escuchado ahora a Pablo y habían visto el testimonio de Pablo. Dice la palabra, versículos 14 y 15, dice así, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, con el encarcelamiento de Pablo, verlo a él preso por la causa de Cristo, produjo ánimo en los creyentes de Roma para entonces, dice la palabra,
se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo también es muy sincero en este sentido, en cómo el evangelio estaba progresando también en las vidas, fortaleciendo a los creyentes para poder predicar sin temor el evangelio en Roma. Pero también Pablo nos deja ver algo interesante, un poco triste pero interesante, y es que en esos hermanos habían dos grupos. Aquellos que predicaban, dice la palabra, versículo 15, a Cristo por envidia y contienda, y aquellos que lo hacían de buena voluntad por amor. Pero la palabra de Dios seguía, el evangelio seguía progresando independientemente de las luchas y las motivaciones diferentes. Vamos a ver cuáles eran esas motivaciones. Dice la palabra que unos hermanos tenían motivaciones incorrectas, pero el evangelio estaba progresando. Y eso para nosotros a veces parece chocante, ¿verdad? ¿Cómo es que Pablo tenía gozo de que el evangelio estaba progresando dentro de la iglesia de Roma, aún con hermanos que estaban predicando el evangelio, pero por envidia y contienda? ¿Cómo es eso? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Pablo le llama como hermanos, que los hermanos estaban predicando el evangelio. Y eso es importante, porque Pablo no está gozándose de que falsos maestros, falsos apóstoles, falsos predicadores, falsos pastores, ni siquiera falsas iglesias o religiones o sectas están predicando el evangelio. Él no se está gozando de que haya falsos hombres y mujeres enseñando falsedades. No es de eso que él se goza. Ni siquiera se está gozando porque se esté predicando un falso evangelio. No. Él se goza de que hermanos que anteriormente no estaban teniendo el valor y temían a veces predicar el evangelio, ahora lo estaban predicando. El verdadero evangelio y único evangelio de Cristo. No hay más. De eso es el que se está glorificando, de eso es el que se está gozando. Sin embargo, él nos deja ver que habían intenciones incorrectas y habían que corregirlas. Dice Ronald Elk, para no decirlo yo, ¿verdad? Qué triste es cuando los celos y las envidias envenenan las relaciones que existen entre los creyentes que trabajan juntos para la causa del Señor. Estamos haciendo la obra de Dios, estamos predicando el evangelio está progresando, pero dice la palabra que un grupo estaba predicando por envidia y contienda. Es decir, que posiblemente había envidia de los dones y talentos que Dios le había dado a Pablo. Aún en los hermanos. Ellos estaban fuera, estaban libres, estaban predicando, pero tenían envidia de que Pablo tuviera estos dones que Dios le da. Y eso pasa también contigo y conmigo. A veces nosotros nos vemos, nos evaluamos y vemos a otros hermanos y vemos que ellos tienen mayores dones, mejores, y eso se lo dio Dios. Amén. No hay ningún problema con eso. Amén. Tú y yo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y ser quienes tenemos que ser con los dones que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. No lo que le ha dado a los hermanos. Lo que le ha dado a los hermanos tenemos que unirlo para el progreso del evangelio. No se necesita ninguna lucha. Y él está enseñando eso a los filipenses. Mira, aquí está progresando el evangelio, pero aún así hay hermanos que están predicando por envidia y por contienda. A tal punto que la intención de ellos muchas veces era producir problemas, es decir, más dificultad a Pablo en la propia cárcel. Dice el versículo 16. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Sus intenciones o motivaciones eran incorrectas. Y Pablo se lo está diciendo a los filipenses para que lo tomen en cuenta, de manera que si pasa lo mismo en Filipo, ellos puedan tener gozo al ver el evangelio progresar y poder lidiar con estas diferencias. Eso pasa hoy día también.
muchas veces, muchos ministerios no se unen para llevar a cabo la obra de Dios, el evangelio, predicación del evangelio, simplemente por contiendas, por diferencias que no pueden disolverse con la misma palabra. No es un problema doctrinal, es un problema del corazón. No es un problema del ministerio y la palabra, es un problema de los individuos, de los creyentes. Y eso había que cambiarlo. Pero también dice él que él se goza de que el progreso del evangelio también ha sido en los hermanos que lo hacen con amor y buena voluntad. Versículo 17 y 18 dice, pero los otros, desde el 15, pero otros de buena voluntad. 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo resalta la manera correcta de cómo debemos predicar el evangelio. No solo con las sana doctrina, sino también con un sano corazón. De hecho, ya lo enseñó en la predicación del domingo pasado. En el versículo 9 al 11, Pablo, antes de decirle cuál era el gozo en su corazón, él le enseñó a los filipenses y pidió por ellos que Dios le diera un amor cristiano para que puedan conocer a Dios y su voluntad, de manera que todas las decisiones que ellos tomaran fueran conforme al carácter de Cristo. Versículo 9 al 11. Es decir, que nosotros no solamente, al igual que los filipenses, tenemos que aprender de Pablo, que no solo tenemos que tener un buen evangelio, el único evangelio, tener las verdades claras, necesitamos también tener un corazón cristiano, un corazón que está motivado solamente por el amor y la buena voluntad. Pablo lo sabía y quería que los filipenses, como ahora nosotros, lo entendamos bien. El gozo que no cambia. Si todo lo que dijimos ahorita, de todo lo que pasa en Navidad, es posible que cambie. Que tengas gozo en ese momento, pero después que su familia se parta, simplemente vuelva a la tristeza. Pero el gozo por causa del evangelio no cambia. Por eso era la clave del gozo en Pablo, y él quiere transmitírselo a los filipenses, y nosotros hoy queremos también que se transmita a nosotros, de manera que el gozo que permanece en nosotros es poder ver en nuestras vidas, en nuestra iglesia y fuera de la iglesia, que el evangelio sigue progresando, porque Cristo es el mensaje del evangelio y Dios el que está llevando la obra por medio del Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos que un momento estamos y otro no estamos. Si se necesitaran buenos predicadores, buenas herramientas, hace mucho que tú y yo no estuviéramos aquí. Porque simplemente el Señor hubiese dejado a Cristo mismo. Él es el mensaje y el mejor mensajero. ¿A quién tú vas a traer a este mundo que pueda superar a Cristo llevando el mensaje? Él es el mensaje y el mensajero superior a todos. No hay de otro. ¿Quién conoce a Juan Bunyan? Con el nombre tal vez este lado no lo conoce, pero lo van a conocer ahora. ¿Quién ha escuchado acerca del progreso del peregrino? Bueno, pues Juan Bunyan es el nombre del autor del progreso del peregrino. Y lo voy a leer, esto que relata MacArthur acerca de él, para no equivocarme. Dice así: la predicación de Juan Bunyan era tan poderosa y reconocida, y a los líderes de la iglesia de Inglaterra del siglo XVII les resultaba tan molesta que lo encarcelaron para silenciarlo. Él rehusó callar y empezó a predicar en el patio de la cárcel. Allí no solo tuvo un buen público entre los prisioneros, sino que cientos de ciudadanos de Bedford y de los alrededores se acercaban a diario a la prisión para escuchar desde afuera las enseñanzas de las Escrituras. Lo silenciaron poniéndolo en un profundo calabozo de la cárcel y prohibiéndole predicar. Aún así, en ese silencio, habló con más vehemencia y a más personas de lo que hubiera podido imaginar. Fue durante ese tiempo que escribió
el progreso del peregrino. El gran clásico cristiano que ha comunicado el mensaje del Evangelio a millones en todo el mundo. Durante varios siglos fue el libro más leído y traducido en el mundo después de la Biblia. Los opositores de Bunyan pudieron detener su predicación unos pocos años, mas no frenar su ministerio. Más bien, facilitaron la expansión del mismo desde las profundidades de una prisión en la pequeña ciudad de Bedford hasta los confines de la tierra. Eso fue un escritor en Inglaterra, y tú y yo hoy podemos leer ese libro del progreso del peregrino, que nos muestra claramente el Evangelio, lo más gráfico, más ilustrativo posible. Damos gracias al Señor por su palabra, por su Evangelio y por aquellos hombres que nos han enseñado que el gozo en ellos no está en las comodidades y en las cosas que tienen, sino en que el Evangelio está progresando fuera de la iglesia y dentro de la iglesia.